11 de la mañana, 13 minutos y seguimos con la línea informativa, pero ahora nos vamos afuera, noticias internacionales, y tenemos a nuestro especialista, Lucio Garriga Olmo. Buen día, Lucio, ¿cómo estás? Hola, buen día, un saludo para todos y todas. Bueno, a ver, Lucio, vamos a hacer foco en dos lugares. Por un lado, Colombia, y por otro lado, Brasil. ¿Por dónde te parece que arranquemos? Y empezamos por Colombia, que Dale. tiene el nuevo presidente. Ajá, sí, Ayer juró y asumió como presidente de Colombia Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, del ex presidente Álvaro Uribe, un hombre marcado por la derecha política colombiana. El país colombiano tiene muchas características. Una de ellas es que desde hace años gobierna la derecha, ya sea una derecha más abierta a los mercados o una derecha más abierta a hablar con sectores de la oposición, como fue el gobierno de Juan Manuel Santos, que se sentó a dialogar con el Ejército de Liberación Nacional, una de las guerrillas todavía presentes en el territorio, y con la FARC. Pero Iván Duque es un hombre de la derecha política que está en contra de la paz firmada con la FARC por el gobierno de Juan Manuel Santos, justamente al que sucederá hasta el año 2022, y es un hombre que en su discurso de ayer hizo referencia justamente a los acuerdos de paz con la FARC y a los acuerdos o al diálogo que todavía se está manteniendo con el Ejército de Liberación Nacional, que es la segunda guerrilla más importante del país y que todavía está en actividad, como se dice, especialmente en sectores de la selva colombiana. El ELN, como se conoce a la guerrilla, se había entablado diálogo con ellos a partir del gobierno de Juan Manuel Santos, e Iván Duque dijo durante la campaña que se oponía a este diálogo abierto por el gobierno de Santos, y en el día de ayer habló de correctivos para el acuerdo de la paz. Dijo: desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, reparación y no repetición. Habrá que ver qué entiende Iván Duque por correctivos a los acuerdos de paz firmados con la FARC, porque es una palabra muy ambigua, muy abierta, muy amplia, pero lo cierto es que sus antecedentes y lo que dijo ayer en plena ceremonia no son buenos augurios para lo que es la paz en Colombia, un país que estuvo marcado por este enfrentamiento armado durante más de 50 años. Y tanto que ha costado, ¿no?, conseguir ese acuerdo. Uno se remota a el momento que el presidente actual, negociaciones y firmas, y se iban cambiando y se iban modificando algunas cuestiones de un lado y del otro, y tanto que ha llegado tanto que costó llegar a ese acuerdo. Bueno, me imagino ahora la expectativa, ¿no?, en relación al presidente electo. Sí, la verdad que hay mucha expectativa por la paz firmada entre la FARC y el gobierno de Santos, pero sí, recordemos que fue un diálogo que se entabló en La Habana con muchos problemas, que duró muchos años la negociación, y que una vez que se logró fue un plebiscito en el que se lo rechazó, y que meses después, el gobierno de Santos justamente envió a la Cámara de Diputados, que lo aprobó luego de ciertas modificaciones, algunas muy importantes, como la modificación en lo que significaba el reparto de tierras. Hablaba de una distribución de la tierra un poco más equitativa en Colombia, que es un país con una gran cantidad de campesinos y muchos terratenientes. Lo cierto es que eso, una vez que se aprobó el acuerdo con la FARC, fue una de las modificaciones más importantes, y hoy es un acuerdo de la paz que tiene muchos problemas. Que haya sido aprobado no significa que los problemas se hayan solucionado. Además, Colombia, en el mismo día de ayer a la tarde, hubo una marcha por la vida en defensa de los líderes y lideresas sociales asesinadas desde que se firmó el acuerdo de paz. En Colombia, cuando se entablaron negociaciones en la década de los 80 y en la década de los 90, una vez que ciertas guerrillas entregaron las armas, se formó lo que se conoció como la Unión Patriótica. Una vez que esta Unión Patriótica comenzó a actuar en política, fueron asesinados más de 3.000 militantes y candidatos de Unión Patriótica, lo que algunos llaman un genocidio colombiano, y el temor de la FARC, una vez que negociaba y una vez que se llegó a la paz, era ese: ¿qué va a pasar una vez que entreguemos las armas y salgamos a la vida cotidiana? Y teniendo en cuenta lo que pasó con la Unión Patriótica, había mucho miedo. Bueno, lo cierto es que desde que se firmó el acuerdo de paz hasta el día de hoy
han sido asesinados más de 350 líderes y lideresas sociales de derechos humanos, defensores del medio ambiente, excombatientes de la FARC, campesinos. Colombia tiene una realidad social muy complicada, denunciada hasta por la propia Organización de las Naciones Unidas. Bueno, por lo pronto, en relación a horas, ¿no?, de haber sido electo el presidente, por lo pronto el foco está en eso. Bueno, ¿qué va a pasar, no?, de ahora en adelante, sobre todo en ese tema, y después se irán viendo, por supuesto, el resto de los temas. ¿Te parece que pasemos a Brasil? Sí, Brasil también es noticia, y también por una cuestión electoral se confirmaron las candidaturas que competirán el próximo 7 de octubre, y la más importante es la del Partido de los Trabajadores, el famoso PT, que confirmó a Lula da Silva, recordemos, preso desde hace más de 100 días en la ciudad de Curitiba por un supuesto caso de corrupción. Confirmó el PT la fórmula Lula da Silva-Fernando Haddad. Fernando Haddad fue el alcalde de San Pablo, una de las ciudades más importantes del país, que vio nacer a Lula da Silva como líder metalúrgico y líder político. Ahí fue, en San Pablo, en San Bernardo Campo, donde Lula da Silva se entregó a la justicia una vez que fue condenado, en el famoso sindicato do ABC. Bueno, Fernando Haddad, también ex ministro de Educación de Lula y de Dilma Rousseff, será el candidato a vicepresidente del PT y será el que participará en la campaña, en los actos de campaña y en los debates y entrevistas en representación de Lula da Silva, porque el ex presidente y líder histórico del PT no puede participar en ningún debate, no puede recibir entrevistas, no puede recibir periodistas, así que el encargado de llevar esa actividad a cabo será Fernando Haddad. Y también lo que confirmó el PT es que llegó a un acuerdo con el PCdoB, el Partido Comunista de Brasil, que llevaba como candidata a Manuela Dávila, y este partido, Manuela Dávila, finalmente declinó su candidatura para apoyar al PT, y también llegaron a un acuerdo político. Ella también participará y será la delegada en la campaña del PT en distintos puntos del país, y finalmente no se llegó a un acuerdo, por lo menos por el momento, con el Partido Democrático de los Trabajadores, el PDT, que presentó a Ciro Gómez como su candidato. Desde que Lula entró a la cárcel se hablaba de Ciro Gómez como un hombre que podía suceder a Lula da Silva o que podía ser el candidato, porque Ciro Gómez había sido su ministro, había sido un hombre importante del gobierno, es un hombre cercano a la izquierda, pero que tiene buenas relaciones con los centros de poder de Brasil, por lo cual no tiene tanta imagen negativa. Lo cierto es que no llegaron a un acuerdo, por lo menos por ahora, pero que la puerta no se cierra a un acuerdo entre Ciro Gómez y el PT, y por ahora habrá que esperar, eso sí, hasta dentro de unas semanas, qué pasará con la candidatura de Lula da Silva. El PT lo confirmó como su candidato, pero recordemos que Lula tiene una condena en segunda instancia, sí, y hay una ley que se llama Ley de Ficha Limpia, que aprobó el propio gobierno de Lula, que le prohíbe a una persona condenada en segunda instancia presentarse a una elección para un cargo público. Como Lula está condenado, no podría presentarse, el PT alude que sí, la justicia será la que lo defina y se espera que lo haga en las próximas semanas. Clarísimo, Lucio, muchísimas gracias por esta información, que tengas una muy buena jornada. No, gracias a ustedes y nos reencontramos la próxima semana. Dale, gracias. Estábamos hablando con nuestro especialista en noticias internacionales, Lucio Garriga Olmo.